Hello, my name is John Hernandez. I'm the co-founder of the Latin American Film Festival Dallas. You have just seen the film Malqueridas. We're here today with the director Dana Gilbert, and we're going to talk a little bit about the film. Hola, Dana, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias por dejarnos mostrar la película. Muchas gracias por la invitación. Únicamente quiero hacer algunas preguntas sobre la producción de la película, que yo creo que es un poco distinta. Pero lo primero que quiero saber es cómo te involucraste con las mujeres, cómo supiste de ellas. Hace 8 años atrás yo estaba dentro de mi Facebook personal. Me encuentro con un perfil de una mujer que estaba privada de libertad y que recién había tenido a su pequeño hijo recién nacido y estaba dentro de la cárcel maternando en un espacio que se llama coloquialmente acá en Chile el CUNA, que es la sección materno-infantil. Y ahí es que me encuentro con este perfil de Cristal, que después la conocimos y conocimos a su hijo durante varios años. Y lo que me llamaba la atención de esas imágenes, sobre todo de la imagen principal, de hecho, de la película, y la misma imagen que abre la película, que es de Cristal, era como lo afectiva que era la imagen, al mismo tiempo que había sido registrada dentro de la cárcel, y también la rebeldía que contenía esa imagen, porque en el fondo sabíamos que los celulares eran clandestinos, que estaba prohibido, pero ella no iba a dejar pasar tiempo de que su hijo fuera creciendo dentro de la cárcel sin registrarlo. Entonces, cuando me encuentro con este material, empiezo como a vincularme con una organización que se llama LEASUR, que es una ONG acá en Chile, que trabaja con la cárcel y tienen distintos programas. Y empecé a ir como oyente a un taller de derecho penitenciario, y eso me permitió poder conocer a muchas mujeres que estaban privadas de libertad, cumpliendo condena en la cárcel más grande de Santiago. Y ahí conocí como a 6 mujeres más o menos. Todas ellas tenían Facebook porque era súper común como que las personas privadas de libertad tuvieran celulares en ese momento, bueno, hasta el día de hoy acá en Chile y me imagino que en Latinoamérica en general, porque es una forma de comunicarse con el exterior, ¿no? Más allá de su ilegalidad o lo irregular que es usar celulares dentro, porque no existen como las condiciones en las cárceles en Chile para poder tener vínculo y comunicación con la vida de afuera y sobre todo con los familiares y con los hijos. Entonces, así fue que empezamos a trabajar como conociéndolas en persona, pero al mismo tiempo a recopilar materiales, a recopilar imágenes de lo que se producía dentro de la cárcel, y un poco así estuvimos desarrollándolo durante como 5 años más o menos hasta que ya tuvimos el financiamiento para poder hacer la película. Pero la película es una construcción colectiva, digamos, de estas imágenes, Sí. los relatos y de estas experiencias. Una pregunta, entiendo que como era común que la gente tenga celulares entre la cárcel, pero ¿cuál es el proceso de que tal vez esas cámaras salgan de la cárcel para usted, para ti, para usted poder trabajar con las imágenes? Ajá. Las cámaras nunca salieron porque las cámaras siempre estuvieron dentro. En el fondo lo que hicimos fue ir recopilando estas imágenes. O sea, las participantes de la película nos enviaban estas imágenes a través de WhatsApp o a través de Facebook mismo. Y nosotras fuimos descargando a lo largo del tiempo. Entonces hicimos un seguimiento muy largo de todo el registro que producían dentro de la cárcel. Y fue también muy como artesanal, muy lento, como de a poco fuimos recopilando, hasta que ya en un momento teníamos una cantidad exorbitante de imágenes, de fotografías y de videos para poder construir la película. Entonces fue un proceso lento en realidad, como de recopilación y muy de archivístico también, digamos. Sí. Me imagino que una tarea impresionante, yo creo que de montaje, pero ¿cuáles fueron las dificultades de trabajar con este material? A ver, habían varios desafíos que eran prácticos por una parte, desde la producción, pero además habían desafíos estéticos con esta película, porque en el fondo siempre supimos que estas imágenes eran un tesoro que había que cuidar y resguardar, pero por otro lado también estaban registrados en muy malas condiciones, para lo que nuestros ojos están acostumbrados hoy, que es el 4K, que es la ultra definición, y en el fondo acá con estas imágenes lo que queríamos era como poder lucir de alguna manera sus elementos estéticos y las decisiones que ellas tomaban dentro de su casa, digamos, dentro de la cárcel, dentro de sus habitaciones, dentro de sus afectos, de sus relaciones, en fin. Que habían decisiones estéticas muy bonitas. Entonces, una de las decisiones principales que tomamos fue hacer la película vertical, un poco como para mantener esta decisión de grabar vertical.
Pero por otro lado, imprimimos toda la película. Lo que queríamos era tratar como de reflexionar sobre estas imágenes clandestinas que estaban siempre en riesgo de ser borradas, y lo que hicimos como gesto fue imprimirlas frame por frame. Entonces todos los videos y fotografías que ustedes vieron ahora están impresos 8 frames por segundo, por cada segundo de video, y las fotografías, bueno, están impresas a un frame. Entonces la película existe físicamente, o sea, la Sí. película la tenemos, existe físicamente, y es una resma de hojas, digamos, de 1,50 m. Entonces, nada, como creo que habían varios desafíos en términos de cómo mantener el origen de estos materiales, pero al mismo tiempo poder como darles una, no sé, una mejoría, digamos, en términos estéticos, y en cómo poder acercarnos a estas imágenes pixeladas y como borradas, digamos. Eso. Pero bueno, eso entiendo. Yo creo que la imagen de un celular es muy íntima, para mí es muy bonita, pero también yo creo que la decisión de hacerlo vertical, que mostrarlo vertical, es importante para mantener la manera que las mujeres están utilizando el celular también. Ujú. Una pregunta que tengo es, bueno, yo creo que en el montaje un director se hace muchas preguntas por sí mismo, preguntarse cuál es la mejor manera de avanzar esta Ujú. película, pero ¿hubo alguna pregunta que tú tuviste que como resolver, tal vez éticamente, sobre cómo manejar con estas imágenes? De todas maneras. De hecho, las preguntas éticas fueron, yo creo que quizás la guía más concreta de saber cómo enfrentar la película. ¿Por qué? Porque es evidente la diferencia de clases, por ejemplo, que yo tengo con ellas, ¿no? Entonces había una cuestión ahí de cómo nos acercábamos a representarlas cuando habían pasado por tantas experiencias muy fuertes. Y cómo creamos un vínculo con ellas que no fuera utilitario, ¿no? O sea, en Chile, por ejemplo, las personas privadas de libertad, la mayoría vienen de sectores de pobreza extrema, y por esa misma razón comienzan a delinquir. Entonces había algo ahí entre como la necesidad de ellas de querer contar sus historias por una parte, y nuestra necesidad de querer como escuchar. Y creo que ese fue como el primer paso que dimos como en términos de poder empezar a pensar horizontalmente esta película, y en realidad como el cine documental para mí en general, como tiene que ver con que los personajes ya no son personajes, sino que son contribuidores y que están pensando la película creativamente con nosotras. Entonces, esa fue la manera que encontramos, y que también fue una construcción lenta de esta relación, digamos. O sea, como de a poco fuimos a verlas, por ejemplo, como visitas a la cárcel, no fuimos como profesionales nunca, a excepción de esto que contaba al inicio, que fue este taller, que fueron como 3 sesiones donde conocí algunas, y luego de eso empecé a ir como visita a la cárcel, a visitarlas como amiga. Y eso me permitió mucho como poder conocer el mundo familiar que tenían afuera, a quienes las iban a ver, porque no a todas las van a ver, con quienes sí tenían vínculo con sus hijos afuera, quienes no. Y eso fue muy importante también a la hora de poder decidir cómo construir la película, porque desde el inicio siempre pensamos en integrarlas a ellas en términos más creativos de su construcción. Entonces, por una parte, por ejemplo, la escritura del guión la hicimos con la narradora, que es Karina Sánchez, que digamos es la protagonista de la película, pero su voz está Ujú. construida bajo como la idea colectiva de muchas otras mujeres, con las que sí conversamos, que sí existen y que sus historias son reales. Eh, y por otra parte también cómo pensar el montaje con ellas. Entonces lo que hicimos fue como ir mostrándoles pequeños momentos, pedazos del avance del montaje, para saber si íbamos por el lado correcto o no. Entonces tomamos varias decisiones que iban en esa línea. Por ejemplo, en el caso de Ana Cabrera, que ella fue la encargada de producir los archivos, o sea, una de las productoras de archivos de la película, ella también estuvo privada de libertad cerca de 8 años, y la conocimos precisamente porque fue una de las contribuidoras de testimonios primero, y luego nos dimos cuenta que Ana tenía como un potencial gigante para poder trabajar en esta película, y poder ayudarnos también como a conseguir todos los archivos que necesitábamos y todo, y se integró al equipo de la película. Entonces, claro, fuimos pensando en cómo tratar de ir rompiendo un poco esta verticalidad que existe en el cine documental a la hora de la directora, los personajes, ¿no? Cómo pensar esto de una manera distinta. Ahora que, bueno, como decís, hay un esfuerzo a hacer la película como en una manera más colectiva, con la participación de todas las mujeres. ¿Cuál es yo creo que la opinión
que tienen la película ahora, o sea, después de todo Ellas, esto. Sí, la comunidad, digamos, de mujeres privadas de libertad, sí. es muy positiva. O sea, como a mí me llama mucho la atención y creo que es lo que más me hace sentido en este momento, de que cuando ellas ven la película quedan como muy, bueno, emocionadas y satisfechas, pero también como muy comprometidas con la película. Y eso creo que no fue tarea de nosotras, creo que fue la misma tarea, o sea, el mismo trabajo que hicieron Karina, que hizo Ana, que hicieron todas las que vieron los cortes, como los rough cuts de la película, para poder acercarnos a representar sus experiencias, ¿no? Porque también era muy fuerte como decir, bueno, nos posicionamos desde la primera persona, entramos en su vida íntima y cómo contamos esto con justicia, vamos. Entonces ahí yo creo que ese es el gran trabajo de las chiquillas, o sea, de Karina, de Ana, y creo que sí, que la comunidad lo recibió de manera muy amorosa también y valorando muchísimo la película. Lamentablemente todavía no podemos lograr mostrar la película abierta en las cárceles en Chile, y eso porque, bueno, justo después del estreno de la película se aprobó una ley acá que ilegaliza el celular. O sea, ya antes era solo un protocolo interno de gendarmería que prohibía el uso de cualquier dispositivo que registrara la cárcel. Entonces lo que estaba prohibido era representar el mundo dentro de la cárcel. Pero ahora es ilegal usar celulares. Y Ah, entonces ahí las personas, mujeres que son madres y que están ahora cumpliendo condena, están arriesgando aumentar su condena por usar celulares para poder comunicarse con los hijos cuando no hay teléfonos y no hay ninguna forma de poder comunicarse con el exterior. Entonces estamos en un momento muy complejo y que por eso mismo no hemos podido mostrar como quisiéramos la película, pero estamos empezando como a crear una red de talleres para poder llevarla en grupos más pequeños. Entonces, nada, eso lo vamos a desarrollar durante este año. eso te iba a también preguntar que si, como hablaste, como el formato de la película con la imagen vertical, si había puesto algunas dificultades en la exhibición de la película. No, no hemos tenido ninguna dificultad con la exhibición de la película porque en realidad, claro, la película está en vertical, pero porque ocupa un tercio de la pantalla en el fondo. Entonces, es cualquier pantalla la que podemos utilizar para proyectar la película. Algo que iba a decir también es que, bueno, las personas con las que trabajamos se van a dar cuenta cuando ya terminan de ver la película, ahora se van a dar cuenta que la mayoría ya están fuera de la cárcel y por eso pudimos utilizar sus nombres reales. Hay algunas personas que no pudimos mostrarlas, digamos, en los créditos. Y ese fue uno de los requisitos también, como trabajar solo con personas que al momento del estreno de la película estuvieran fuera de la cárcel para que pudieran, uno, ver la película y otro, no arriesgaran ningún tipo como de represalia por parte de la policía. Entonces, antes de viajar a Venecia, que viajamos en el 2023 para estrenar la película, hicimos una proyección primero para mostrárselas a ellas. Y fue muy lindo porque fue toda, en el fondo, la comunidad de la película a verla antes del estreno. Muchas gracias, Tana. ¿Tienes algún otro proyecto ahora que estás trabajando? Sí, estoy trabajando en mi segunda película. Esperemos que podamos entrar a la etapa de producción ahora este año. Se llama Burning Daddy y es sobre la historia de una familia que sufrió violencia intrafamiliar, que recuerda la imagen de su padre, que trata de construir la imagen de su padre, que fue un gran estafador. Eh, Así que nada, estamos trabajando con archivos también y con animación, así que está muy entretenida el proceso de creación de esta película. Bueno, Tana, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por dejarnos mostrar la película Gracias a y, ustedes. y gracias por estar con nosotros. Chao, que estén bien.